empiece. Dale, dale. Bueno, bienvenidos a un nuevo proyecto. Básicamente, la primera vez que estuvimos platicando en Contextualizando, hace no mucho, yo creo que hace Un como mes. un mes, 2 meses, ese episodio tuvo muy buen recibimiento, mucha repercusión. De hecho, aquí voy a dejar el comentario probablemente, alguien en Facebook nos decía que cuando una segunda parte. Sí. Y como estamos abriendo ahora una serie de proyectos, dije, pues vamos a empezar un proyecto mejor. Toca. Sí. Entonces, siempre hemos tenido muy buena plática, por eso dije, pues va a estar chido esa conversación. También estoy en el de Off Time, pero ese ya es más deportivo. Igual un día te invitamos porque pues también el deporte es algo que es importante para tu vida, Lo vi. sinceramente. Muy bueno. Y se va poniendo mejor, ahorita te enseño cómo va quedando el otro. Bien. Bueno. Pero justamente este podcast, a lo mejor no es un tema de obligatoriamente más serio, pero así vamos a cuestionar duro temas filosóficos, políticos de nuestra práctica clínica. Sí. Va a ser distinto porque, pues como la gente ya lo sabe, somos de posturas que siempre se han visto como rivales, opuestas, Exacto. los buenos y los malos, los dos caras de la moneda, etcétera, etcétera, que es el tema del análisis de la conducta, el conductismo radical en este caso, Sí. y el psicoanálisis, Psicoanálisis. que pues a lo que yo tengo entendido, digo, corrígeme si estoy en lo equivocado, tu psicoanálisis es más psicoanálisis lacaniano. Sí. ¿Sí? Sí, sí. ¿Hay un nombre específico para la postura? O sea, porque en mi caso hay muchos conductismos. Yo soy conductista radical. En este caso sé que hay esquizoanálisis, Claro. hay varios tipos de psicoanálisis. Ahora que dices conductismo radical, me gustaría que existiera un psicoanálisis radical. Pero, pero no, es psicoanálisis enfoque lacaniano. Sí. Ok, Sí, ok. sí. Y justamente, bueno, hay que presentar el nombre del proyecto. Eso te lo dejo a ti ahora Está muy sí. bueno. Muy buen nombre. Bueno, con Jesús estábamos pensando justamente un nombre y llegamos a algo que es como medio histórico en nosotros, siento, ¿no? Porque, Sí. bueno, desde la licenciatura, que se nos ocurrió algo así, agarrar el nombre de una marca, que es una marca americana, que es Antisocial Social Club, Ajá. pero le vamos a cambiar, vamos a poner Antipsique, Psique Club. Esto es lo que van a agarrar en alguna demanda en un futuro. Pues, Este fragmento. Pero pues, es un muy buen nombre. y siento que es muy ad hoc también, ¿no? Porque en primer lugar creo que ya partiendo desde el nombre podemos cuestionar qué es la psique, o sea, si existe la psique como Sí. tal o a qué le decimos psique, Desde ¿no? ahí se pone incómodo desde el nombre. Exactamente. Entonces, justamente hoy vamos a tocar un tema relacionado al concepto de psique, Sí, que lo platicamos, y es el tema de los diagnósticos. sí. ¿Cómo, digo, platicamos de qué vamos a hablar en el primer programa y todo esto, pero Creo que ¿cómo siempre, llegaste? Sí, dime. creo que siempre se nos ha dado también, lo decías el capítulo pasado en todas nuestras charlas, se nos ha dado mucho esto del freestyle. Sí. O sea, en todo sentido, ¿no? Sí. No solamente de un tema de cultura y de gusto musical, sino que también la plática fluye así. Y digo, es muy diferente a decir, no vengo con nada. No, de hecho tenemos un tema, o sea, ya partiendo por el nombre y después el tema de los diagnósticos, ya venimos con algo. ¿Sí? Sí, no, es algo que hemos estudiado individualmente, que hemos platicado, o Exacto. sea, hemos reflexionado juntos inclusive, pero ¿por qué lo traes tan presente? O sea, yo creo que sería una buena pregunta para iniciar porque Sí, no es que me haya llamado la atención que traigas este tema, porque te digo, es algo que ya hemos platicado, sí. pero ¿por qué surgió tan rápido la idea del diagnóstico cuando te preguntaba de qué hablar? Principalmente porque últimamente he escuchado mucho en mi clínica. No sé si siempre ha estado, muy probablemente sí, pero actualmente lo estoy escuchando más. Ujú. Temas como yo tengo no sé, pacientes que dicen yo sé que tengo esto, pero no está diagnosticado. Sí. Y ahí la pregunta que surge es en relación a la funcionalidad, ¿pero eso te molesta? ¿Eso es un problema para ti? No sé, ¿cuál es el diagnóstico que tú dirías que es el más común hoy en día? Pues el déficit de atención, ¿no? Uno, entre Sí, tantos sí, otros, sí, sí. pero El los déficit de mayores. atención, ansiedad, Ansiedad, depresión. sí, Yo creo que son los tres líderes. exactamente. Entonces he escuchado mucho eso, principalmente el tema del déficit de atención, depresión también. Y cuando indago en eso, a nivel profesional, me doy cuenta que a veces no es un problema como tal en cuanto a que el día a día se le haga difícil a la persona, sino que es más por un tema de etiqueta, Sí, de necesito que tú me digas que tengo eso y a ver qué onda. sí, Pero indagando es como, bueno, pero puedes hacer cosas o te molesta en tu día a día o lo piensas. O de dónde viene el malestar. O es sí. simplemente el hecho de, no, etiquétame. Y Dime ya, qué. y dime qué. Y ya. Sí.
Justamente es algo muy... De hecho, es un fenómeno, como tú dices, pues a comparación de otros profesionales que ya llevan 30 años en la profesión, nosotros tenemos menos tiempo en la clínica, Sí, sí. pero pues igual tampoco ya no somos nuevos. Y en estos años que hemos estado trabajando, yo coincido contigo, o sea, el tema de las etiquetas ha venido a la alza. Cada vez es más el tema de llegar y decir, a veces Demanda. ni preguntar, o sea, a Sí, veces directamente es que tengo tal tengo esto. Sí, diagnóstico y yo pregunto no por un tema de invalidar, de que, yo soy el que tengo que decir esto, ujú, yo pregunto genuinamente y pues de dónde surge ese diagnóstico, o sea, claro. quién lo dio o cómo te ¿Qué te diste hace creer? cuenta o Ujú, cómo o por qué piensas que está exacto. pasando esto, porque pues al final de cuentas es cuestionar, es Sí, saber genuinamente qué está pasando, pero sí cada vez es más común y noto que es algo que tiene mucho peso moral obviamente, pero también vuelve o se está volviendo muy atractivo en redes sociales, no sé si has notado eso. Te mandaba una publicación hace sí, unos sí, días sí, hace poco me justamente, mandaste uno. pero no sé si tú has notado esa parte que las redes sociales han tenido como un impacto en el tema del etiquetar o sobrediagnosticar. Sí, y de nuevo, sí, sí, totalmente, o sea, eso desde ya. Y de nuevo, creo que hay dos polos, la parte más comercial del tema de la salud, la estética, incluso podríamos hablar de una estética de la salud, Sí, ¿no? Que engloba todo esto de salud mental y también salud física, cómo se estetiza, no sí, sé si la palabra, pero se hace como un ideal de salud. Y en ese sentido creo que la etiqueta está en juego, ¿no? De que esto, para hacerlo identificable. Y ahí creo que pueden haber dos vertientes, no sé cómo tú lo piensas, que es como, ok, hace 30 años, ponle que había otro tipo de etiquetas y otro tipo de problemas, ¿no? Y ahí podemos decir, bueno, podemos argumentar por un tema por ejemplo la histeria. estructural, exactamente, de la época y demás, ¿sí? Y muchas veces es como, bueno, yo en tu época, bueno, nuestros papás, no sé, familiares más grandes o cercanos es, de nuestros mismos pacientes también es, esto no existía antes en mi época. Sí, Bueno, y ahí creo que está que es como muy fácil caer. Sí, no existía porque no estaba diagnosticado, pero por otra parte hoy creo que también estamos sobrediagnosticados. sí. Nos fuimos de Entonces, un lado al otro. exactamente, no es que no existía, puede que haya existido, pero el hecho de simplemente el no nombrarse ya funcionaba de otra manera y ya Sí, impactaba la vida de la persona de otra manera. sí, sí, sí. Sí. Porque justamente yo recuerdo mucho, no sé, no sé si en Chile también pasaba este fenómeno, pero yo me acuerdo por ahí de los 10 11 años más o menos, escuchar mucho se enfermó de los nervios. Ujú. No sé si alguna vez escuchaste Sí, sí, claro esa que sí. conceptualización Sí. y hacían referencia a este tema donde obviamente había un pues posible daño orgánico que digo ya ahorita en este punto digo bueno aunque haya daño orgánico también tienen que haber factores sociales Ujú. pero yo me acuerdo mucho que existía esa conceptualización de se enfermó de los nervios para esquematizar distintos comportamientos que a lo mejor no se podían conceptualizar como típicos, por Ujú. así decirlo, para el común. Sí. Y recuerdo mucho esta etiqueta y también me hace pensar mucho en lo que ahorita mismo te decía, que es el tema de la histeria. Porque hoy en día la histeria ya es algo que se señala más cultural. No te pongas histérico, no te pongas histérico. Como ya un parte no tiene el mismo peso que Claro. en algún otro punto, contexto histórico tuvo. Y hoy en Sí. día otras frases, como tú lo dices, nuevas frases, nuevos conceptos, nuevas temáticas, cargan, parece que trasladan el peso que tenían anteriormente estas etiquetas y las heredan. Y en ese sentido, también, que al menos muy radicalmente a lo que he escuchado, no solamente mis colegas de psicoanálisis, sino en general en psicología, que es agarrar un síntoma o agarrar el nombre de algo y a partir de ahí hacer la lectura y no hacer la lectura del caso particular. Entonces es, está siendo histérico, está siendo histérica, obsesivo o X cosa, y a partir de ahí como que te sacan la ficha para decir, es que tú perteneces a esta estructura, a este cuadro, y es como, no, hay que ver cómo funciona Exacto. esa conducta, bueno, o ese síntoma en mi caso, en la lectura particular de tu caso. O sea, yo no En puedo su hacer una, contexto. exactamente, yo no puedo hacer una lectura de X síntoma o conducta de una persona y decir, ya pertenece a un cuadro de tal. ¿Sí? O esto del TDAH, ¿no? O sea, hace poco he escuchado algo así como, es que yo tengo esto, creo que tengo esto porque empiezo algo y luego me doy toda la vuelta por la casa y termino y ya. Y yo le digo, bueno, pero eso que empezaste, ¿lo terminas o te genera algún problema? Y dice, sí, o sea, agarro
este tiempo para hacer esta cosa y luego me voy así y luego ya como que empiezo a arreglar todo, pero lo termino. Sí. Entonces le digo, bueno, entonces no te supone un problema, porque termina, no es como que se te quema la casa, ¿no? O Sí. sea, funciona hasta cierto punto. ¿Y eso te genera un problema? No, la verdad que no. Pero bueno, da lo mismo entonces, porque en tu caso no funciona como un problema. No, y ¿Sí? fíjate que es bien interesante porque es como un ciclo. O sea, llega el paciente, oye, tengo TDAH. Ok, pues vamos a corroborarlo con un neurólogo. Porque con Claro. un psiquiatra no. O sea, con Sí, un sí. psiquiatra no corroboras. Ya él va a decir, sí, sí es esto. Sí, sí, va a Y ahí agarrar te el va el manual y te va a medicamento. decir, claro. Pero vamos a poner, va con un neurólogo. Efectivamente hay daño orgánico. Pero luego tiene que ir a terapia para generar herramientas, Sí. para poder adaptarse a su contexto, para poder interactuar. Entonces volvemos al mismo punto. Y como tú dices, pues al final de cuentas, el hecho de que no funcionemos, porque todo funciona, si no funcionara, al menos te lo digo desde la perspectiva teórica, el concepto función tiene que ver no con un tema moral, ni con un tema, pues sí, de bien o mal, o sea, De no tiene que ver, productividad o sí, algo sí, sí, así. con productividad. El tema funcional se refiere a cómo le ayuda este comportamiento al organismo a adaptarse a su contexto. Ujú. Entonces, todo lo que hace un organismo es funcional, Claro. porque si no fuera funcional no lo haría. Hasta las cosas que son negativas, porque Exactamente, vive, es exactamente, porque se mantiene con existencia. Sí, sí. justamente ya el tema de es que es irracional, es que es desadaptativo, es que es disfuncional, todo eso ya son etiquetas Ese es morales. un segundo nivel ya de... Es disfuncional para la sociedad, Sí, es ilógico para la sociedad, sí, es tal cosa para la sociedad, pero si vemos la historia del individuo, ese comportamiento es totalmente lógico. sí, Yo por eso siempre le digo a los pacientes, para mí no hay comportamientos sí, sí, irracionales. sí. Ya conociendo tu historia, para mí es totalmente racional que tú pienses tal cosa, porque conozco tu historia. Y en esa vuelta, a veces retóricamente el arrepentimiento, por ejemplo, es que puede haber sido esto de otra cosa, o puede haber hecho esto. Sí y no. Creo que no, porque es la única forma en que estás vivo actualmente. O sea, la Exactamente. única forma en que llegaste hasta este punto, con esas decisiones. Con esos aprendizajes, o sea, al final de cuentas, como actúas hoy en día es en base a tus aprendizajes. Si tú dices, es que lo hubiera hecho diferente, estás juzgando desde un aprendizaje que ya se dio. ¿Sí me Exactamente. explico? O sea, Sí, 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 sí. es una versión distinta a ti porque ya el contexto se modificó por las mismas consecuencias que tuvo esa situación por la cual. A lo que llegamos entonces, yo creo, Jesús, es que está totalmente moralizada también nuestro campo. Sí, Moralizado. En ese sentido, creo que como puntapié de un proyecto antipsique, podría ser también algo político en el decir. Y de nuevo, creo que no es en contra de la psiquiatría y sí, sino alguna forma en cómo se practica. es ¿Sí? que Es la es práctica. la práctica sí, psicológica y psiquiátrica. Exactamente. Si X persona dice, bueno, pasa esto, pero es funcional, entendió el funcional como tú lo Sí, 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 trabajas, sí. pero va a caer con un psiquiatra y muy probablemente lo medique, pero no lo medique escuchándolo, o sea, sino simplemente va a ser el manual. Y ahí está nuestra función, creo, como psicólogo, de decir, ok, pero no necesitas esto, tal vez necesitas otra cosa, Sí. ¿sí? O hay que leer por qué te pasa lo que te pasa. Porque al final de cuentas, todos llegamos al punto del diagnóstico. Ujú. Pero después del diagnóstico, ¿qué sigue? Etiquetar, encerrar y tirar la llave. O sea, ¿qué se va a hacer después del diagnóstico? Ok, vamos a diagnosticar a media sociedad. Pero luego, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué pasa con ese Ajá, diagnóstico? que Sí, vamos a seguir. Si todos nos diagnosticamos, vamos a llegar al mismo punto de todos somos iguales. O sea, todos tienen una etiqueta diferente, pero seguimos siendo igual. ¿Y qué sigue después de ahí? bueno, al menos en el psicoanálisis lacaniano está mucho esto de... General el psicoanálisis, pero creo que viene más por la parte de cómo lo ve Lacan, que es el buscar garantías de un otro, ¿no? O sea, y la etiqueta es una garantía para la angustia del no sé qué me pasa. Bueno, dime, yo te demando a ti, profesional, que me digas algo que tal vez, de nuevo, no soluciona algo, pero ya diciéndome algo, viene a taponar una falta que estaba ahí como, no sé qué es. Entonces dime algo. Sí, Pero y es un argumento que yo he escuchado ese argumento de otros profesionales, ni siquiera psicoanalistas, o sea, he escuchado el tema de defender el diagnóstico porque el diagnóstico da alivio. claro, Y lo dicen así abiertamente, bueno, pues es que pues al final de cuentas es que el diagnóstico le da alivio al paciente, pero yo entiendo que le da alivio perfectamente, pero el paciente o el usuario no viene con nosotros para sentirse bien. Para eso sí, están sus amigos, para eso están sus parejas, sus compañeros, familiares, etcétera.
Si un usuario viene con nosotros para encontrar respuestas, y si tú nada más le das un diagnóstico, no es una respuesta. O sea, pareciera que sí, pero no es una respuesta personalizada. Y creo que eso también viene un poco de la rama de salud, porque la psicología se emparenta, o sea, está dentro de la familia de la salud. Y en medicina un diagnóstico, pues hasta te puede salvar la vida, ¿no? Sí, O sea, en sí, sí, sí. medicina la función del diagnóstico es diferente Es muy diferente. al diagnóstico en psicología. Sí. Sí, y no sé si alguna vez has revisado textos del por qué esta relación entre la medicina y la psicología. ¿Te ha tocado revisarlo? ¿Has leído por ahí algo sobre esto? No, 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 simplemente sabiendo que la historia de la psicología, bueno, aparte del laboratorio y todo esto, Sí, pero sí, sí. fuera de eso, Realmente el tema de la relación que hay entre la medicina y la psicología es un tema de que cuando se van dando la transformación, cuando va evolucionando la psicología se le empieza a exigir, se empieza a plantear desde disciplina y se va acercando a establecerse como una ciencia. ujú, Pero en ese establecimiento como ciencia se empieza a cuestionar cuál va a ser tu objeto de estudio. Y claro. seguimos con esa problemática hasta hoy Hasta el en día de día. hoy, sí. Pero en esa búsqueda de una respuesta, en esa búsqueda de una solución a esta situación de cientificizarse, bueno, y vamos a poner la palabra correcta en este punto, pero buscar ser ciencia, parecer ser ciencia básicamente, se adapta a lo más cercano. Ujú. Intenta tomar estructura de la ciencia o la disciplina más cercana que tenga. Y en este Y hasta la caso, medicina. por cuestiones históricas, es la Sí. medicina. O sea, recordemos, y si, para la gente que a lo mejor no lo sabe, o no lo ha escuchado, no lo ha leído, etcétera, que es válido, Freud era médico. Sí, neurólogo, El- también psiquiatra. la relación que hay entre la psicología y el psicoanálisis es que el precursor de la psicología es el psicoanálisis como Sí, tal. Básicamente el desarrollo histórico de la propia disciplina tiene que ver con la medicina, sí. pero tiene que haber una separación Hasta el día de porque hoy, ¿ah? Disculpa, hasta el día de hoy en la IPA, que es la Internacional de Psicoanálisis, eh, la mayoría de sus docentes y miembros son psiquiatras, son de sí, formación psiquiatra, ¿no? Entonces muchas veces se está durante mucho tiempo, hasta el día de hoy justamente, el hecho de para ser psicoanalista tienes que ser médico, tienes que ser sí, psiquiatra, ¿no? sí, sí, hay una relación bien interesante ahí entre esta parte que digo, hay otras corrientes que han tratado de emanciparse, de alejarse de la medicina, pero justamente el tema de por qué es tan funcional en el sentido, ahora sí, productivo, Sí, capitalista, por qué es tan funcional el tema de que haya diagnósticos. Un diagnóstico le quita responsabilidad al sistema, ujú, a las instituciones, sí. porque el diagnóstico es, tú estás enfermo, Ya tienes que tomar es esto, tema tuyo. Sí, exactamente, arréglate. sí, sí. Pero en realidad siempre lo vemos que el tema del problema psicológico, el trastorno, como lo queramos poner, tiene que ver con un tema contextual. Totalmente. Sí, Puede sí. haber un daño orgánico. Y te puedo mostrar un ejemplo con el tema, hace poquito cuando hicimos lo del Congreso, antes del Congreso había un taller de lengua de señas mexicanas, Ujú. ahí en Injuve, que les mandamos un saludo a la gente de Injuve y ahorita ya Shout out para los aquí de hay Injuve. un promocional porque se volvió a abrir la convocatoria, empiezan creo que el 26, no sé cuándo, ya no sé ni en qué día estamos, pero por ahí está la convocatoria. El punto es que no sé si has visto por ahí casos de personas que obviamente nacen con algún daño orgánico en donde se afecta el tema de la escucha y Sí, pues naturalmente no pueden desarrollar el habla porque claro. pues tienen una relación pues directa básicamente. Ujú. Entonces, a través de herramientas van desarrollando la habilidad de hablar sin escuchar por tema de lectura de labios, digo ahí si quieren investigar la forma en que se desarrolla está perfecto, pero a lo que voy, un daño orgánico no justifica un diagnóstico porque el diagnóstico aísla casi siempre. ¿Qué es lo que te digo? Por eso te hacía esa pregunta. El ¿Qué diagnóstico sigue después del diagnóstico? individualiza el diagnóstico. Exactamente. O Sí, sea, ya es un tema de, es ahí te tuyo. va la etiqueta, esto es tuyo y tú vas a tomar estos medicamentos y si te pones muy acá, vas a internarte Ya, y... ya viste el tema que es perfecto para el sistema entonces, porque es hacerte responsable de un tema, hacerte individuo. O sea, en esto muchas veces creo que la doble como cara del individualismo es por una parte el mérito, ¿no? La meritocracia y demás, La que también parte es un gran bonita, engaño, pero bueno, hasta cierto punto hay cosas que son buenas, ¿no? Que de nuevo todo está como reducirlo solamente una vertiente muy, muy complejo. Y el tema después del sobre, de hacerte un ideal de ti mismo, ¿no? Y ahí entra yo creo que el tema de la salud mental, el tema de la etiqueta.
Y el tema esto de lo que, lo que te proponía al principio como algo, hacer una estética de la salud, ¿no? Que ya ni siquiera es algo interno. Esta etiqueta que me va a dar un trabajo sumamente interno y me va a comprometer a ver qué onda con esto, o en verdad solamente dame una etiqueta para hacerlo parte de mi persona y ponérmelo acá, ¿no? O sea, parte de, al lado de mi nombre y al lado de otras cosas que me gustan y demás. Y al mismo tiempo, este tema, como tú lo dices, hacer como una estética en cuestión del tema de los diagnósticos, también me llama mucho la atención porque la misma etiqueta te ayuda a identificarte con otros. Pero eso no es culpa, volvemos al mismo punto, no es culpa de la persona. Ahí estamos hablando de un problema contextual, Sí, de un problema sistematizado, porque cada vez hay menos cosas para identificarnos como culturas. A raíz de la globalización, a raíz del sí, todo, sí. o sea, muchas partes donde se va quitando cada vez más la representación cultural. Ujú. Porque si alguien representa la cultura, pues hay culturas que se le aplauden y qué bonito. Ya cuando está blanqueado, pues ya es como que, qué bonita la cultura y Claro. México y no sé qué, tal, tal. Pero luego ves a alguien bailando música colombiana en una de nuestras colonias de la zona norte o de la zona Es sur totalmente estigmatizado. y se Sí, burlan o dicen, ese baile qué, o si me explico, o eso no nos representa, o insultos tan fuertes y tan clasistas como naco, que desprecio mucho esa palabra sí. sinceramente. Entonces, a eso vamos, o sea, nos están quitando nuestra cultura Para estandarizarnos. a un grado en donde la etiqueta es lo poco que nos queda para identificarnos con otros. Sí. Y se me hace algo totalmente fuerte, o sea, ya es como al mismo tiempo porque pareciera contradictorio, porque si estamos diciendo que nos están individualizando, estamos diciendo que estamos perdiendo nuestra individualidad. Exacto. O sea, ¿cómo es posible ese proceso de dos cosas al mismo tiempo? Pero creo que tiene que ver con esto. O sea, te estoy individualizando, pero para que tú seas solo un número igual al siguiente, al siguiente, al siguiente, al siguiente. O Ujú. sea, y eres número diferente porque te tengo que clasificar, pero si no ocupara, pues sería lo mismo para mí. Y como efecto rebote también, ¿qué psicología está creando eso? O sea, una psicología que en respuesta a hacer personas en serie también, o diagnósticos en serie, ¿sí? Entonces no estaríamos muy lejos de justamente de la crítica que le hacemos a veces a la medicina o a la psiquiatrización, ¿sí? De la vida o del padecer, de la existencia, psiquiatrización de la existencia. Sí, porque se está perdiendo inclusive la individualidad en los procesos y eso a mí me asusta mucho. De hecho, es algo que cuido mucho aquí en la clínica. A mí me encanta hablar con pacientes de la clínica, aunque no sean míos. O sea, porque pues digo, aquí siempre están los demás Sí, terapeutas sí. y todo, entonces me toca coordinar. Y me llevo bien con pacientes de otros terapeutas, pero que pues termino conociendo porque interactuamos aquí en los En el pasillos espacio. y todo. Y a mí me gusta mucho eso porque yo siempre lucho porque la clínica, a pesar de que cada vez afortunadamente va creciendo y todo, pero que nunca pierda ese sentido de, oye, Jesús, que es el coordinador, me conoce igual que mi terapeuta. Porque es eso, o sea, yo creo que hasta en eso se ven los detalles. Y no lo hago nada más por quedar bien, ¿sí me explico? No es por un tema de marketing, no es por un tema de que ayuda y todo esto, X, eso no es tanto como lo importante. Yo lo hago porque hasta en esos detalles veo que no se pierda la individualidad de las personas. Qué curioso el caso que tomas, porque en el fondo estás haciendo un espacio que, bueno, los franceses, no sé si lo había comentado la vez pasada, estoy estudiando mucho el tema de los espacios de cuidado, que literal es eso, es justamente en una institución, todo esto de dónde nace así brevemente, Sí, creo yo de la práctica en el Hospital Psiquiátrico de Laborde en Francia, de Félix Guattari, que es uno de los sí, 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 precursores sí. del esquizoanálisis, Sí, sí, sí. ¿sí? Donde justamente con Jean Horry, que es otro psiquiatra francés, o un psiquiatra más bien Ujú. francés, proponían esto de un espacio psiquiátrico, pero que no sea el típico asilo. De te encierro y tiro la Exactamente. llave como lo que No, no, decía no, ahorita. es, vamos a hacer una obra de teatro con todos los habitantes, ya ni siquiera eran pacientes, son habitantes, ¿sí? Ellos andaban, y la terapia se tomaba en la cocina, se tomaban, ¿sí? O sea, no era un espacio así totalmente blanco ni nada. Entonces creo que esa labor de hacer en una institución como esta, al menos, o bueno, como un espacio como Astra, hacer un espacio de cuidado no solamente involucra las paredes del consultorio, sino todos sus pasillos, con quién te cruzas, un lugar para estar incluso, ¿no? ¿Por qué no? Sí, o sea, de cuidado, no solamente para los pacientes, para los practicantes. O sea, Exactamente. me sorprende mucho que algunos de ellos me preguntaban,
porque acabamos de abrir el convenio con FAPS y todo, y me preguntaban las primeras veces, ¿puedo comer? ¿Cómo no vas a poder comer? ¿Cómo vas a preguntar? O Claro, sea, claro. y no en un tema de regañarte, oye, ¿por qué No, pero me impactó de una manera muy fuerte, Sí. porque ¿cómo no vas a poder comer? Y O eso te sea, dice, ¿en qué tipo de instituciones no solo conoces? ¿Cuál es la idea que tienes de ¿por qué institución? surge esta pregunta? O sea, Exactamente. la pregunta no me sorprende la pregunta, pero me sorprende más el de dónde surge esta pregunta. Exacto. ¿Por qué me vas a preguntar si puedes comer cuando... ¿Por qué yo te privaría de ¿Por comer? qué no? Sí, ¿Por si qué vienes no acá a comer? hacer práctica, o sea que... Exactamente, o Sí, sea, sí, sí. y es un ejemplo, o sea, esos son así cositas de me puedo ir, me puedo levantar, puedo ir al baño, es como, oye, Y en ese sentido también, muchas veces, ahí donde tal vez buscamos amos, que también es, a lo mejor es para otro capítulo, ¿no? sí, Pero buscar el hecho de, no sé si te ha pasado acá con practicantes o demás, que buscar esa burocratización. De que, bueno, hay un formato para esto, o hay reglas para esto, y es como, las pueden haber o no, no lo sé. Pero ya empezar a demandar como cierto, que por una parte está el orden, pero otra cosa muy diferente a tener como toda una jerarquización en un espacio y tener como algo sumamente así como sí, como no, cuadrado. no me hables porque yo soy tu coordinador y cuando llegue Exacto. agacha la cabeza, Y ¿sí que me en explico? última instancia eso también se traduce, eso también, perdón, impacta en un tema de cómo trabajamos. O sea, no, aquí solamente hablamos de esto o es esto nada más y es en este espacio y luego ya está, ¿no? Creo que en psicoanálisis, bueno, tenemos mucho de eso también. De, em, Institucionalizar o más que institucional, la figura esta del psicoanalista que es la del saber, ya, ¿no? Que hasta cierto punto es la transferencia de que se le deposita al sujeto supuesto saber, ¿no? Que es, necesito crear una demanda con el padeciente que me suponga un saber, que crea que yo sé algo, solamente para instaurar después que yo no sé nada y que en el fondo tú eres el que se trabaja, ¿no? sí, Bueno, eso es una cosa teórica y tiene sentido, pero el gran problema después es creer que tú eres psicoanalista 24/7 y que sale de acá del consultorio y sigue siendo y no me vean y no tiene nada que ver. Entonces, por ejemplo, esta práctica que tú dices, hablar con un paciente, o sea, sí, termino mi sesión y soy Jesús y vuelvo a ser Jesús y sí. tengo otros problemas y soy el director de acá y tal. ¿Sí? Y me pasaba mucho eso. O sea, digo, naturalmente y obviamente nunca he sido psicoanalista, pero inclusive Irlanda que está aquí llegó a vivir que yo sentía preocupación de salir a una plaza Claro. en horarios pico. O sea, un fin de semana o así salir a una plaza porque es, y si me topo a mi Y si me ven, paciente, y si me ve exactamente. tal cosa, porque me enseñaron, oye, ahorita está pasando un carro a toda velocidad, pero te decía, eh, a mí me enseñaron, oye, que no te vean marcas, que no te vean entrar a una tienda, que no, porque te van a poner en tal lugar y que te Exacto. van a identificar con tal cosa. Y hoy en día digo, ¿por qué, ¿por qué dejarían de verme como un ser humano? Sí. Creo que eso va mecanizando todo este tema. Entonces, hoy en día yo soy encantado de la vida por topármelos y platicar con ellos. El día del congreso me fueron varios, los saludé, ¿qué onda? ¿Cómo andas? Siéntate, ahí hay agua, ahí hay galletas, ¿qué onda? Pues te agarró el agua porque sí estaba lloviendo. Sí. O sea, al final de cuentas creo que ya por lo mismo, o sea, por el mismo desarrollo que he tenido como clínico y porque cada vez trabajo más con una terapia que ahorita por lo que mencionabas recordé mucho, que es la psicoterapia analítica funcional, Ujú. que ya te había contado esa terapia y que inclusive le llegan a decir el puente, porque aunque no lo crees, maneja conceptos como transferencia, Sí. contratransferencia, los toma o los explica desde los principios de aprendizaje, que son nuestros propios principios. Pero fíjate, esa terapia es bien interesante porque dice, en realidad el comportamiento, te plantea el comportamiento no es bueno ni es malo. Puede ser pro terapéutico o contra terapéutico nada más. Okay. Y hay varias clasificaciones de pro terapéutico y una clasificación de contra terapéutico que son las SRs. Es muy técnico, después lo explico a lo mejor. Pero lo que voy es una parte bien interesante. Recuerdo mucho que visitamos un texto esta semana en capacitación y yo les decía, chequen este texto porque en una parte dice, el que el paciente llegue tarde o llegue temprano a veces puede ser un avance para su vida. Porque ¿qué dice la teoría? No, es que te tienen que respetar los tiempos y de aquí El a aquí nada encuadre y más, todo. es todo ese Ujú. tipo de cosas exactamente. Pero imagínate una persona que está
luchando por liberarse de esta historia tan rígida de vida. Solo puedes estar así y ponte así, vístete así. Una historia muy rígida de Sí. vida. El llegar 15 minutos después a la sesión es Pues, un logro. sí, sí. Total. Es un logro. Y Sí. salirnos de estos esquemas típicos de tienes que ser así, o sea, institucionalizar todo, la burocracia, todo ese tipo de cosas, no nos permite conectar con los usuarios, no nos permite conectar con los pacientes. Y ahí amerita la lectura entonces del profesional. Creo en psicoanálisis también podemos llegar a compartir eso de cualquier movimiento del encuadre no es en primer lugar no hay castigo, no puede ser castigable. ¿Sí? Bueno, teóricamente nosotros sí, pero el castigo no representa Ese lo es que... de otro lugar, Ajá. sí. Pero no es castigable, sino que cualquier cambio o cualquier cosa que se presente amerita una lectura. Y ya, o sea, ¿qué pasó? ¿Y por qué? O sea, que des cuenta a lo mejor. Sí, a lo mejor ahí viene esto, en un paciente, ¿no? Sí. O puede haber otro tipo de lecturas, pero hay que estar creo que muy advertido de eso. O sea, no... La vez pasada hablábamos también de la formación del psicólogo actual. Y creo que en esta estandarización, no solamente del padecer, también de nuevo hay una estandarización de la formación. Y que se pierde mucho esto de... Esto no va a aparecer en un... tal vez no lo vas a aparecer no va a aparecer en un manual genérico, ¿sí? O en un libro común, sino que tú también tienes que empezar a leerlo como terapeuta en tu experiencia y cómo se va y estar muy atento al paciente. Sí, porque pues recordemos que estas terapias en su mayoría están desarrolladas pues, en un primer mundo, o sea, en un tema descontextualizado a nuestro propio contexto y es algo que yo Sí. siempre les recuerdo, o sea, Y ahí no sé si da para otro capítulo ya, pero el tema de la terapia o el servicio que ofrecemos en México. Hace poco me topaba con un post en Facebook, no sé si lo viste, uh-huh. que era de estos psicoanalistas de la Ciudad de México, una crítica, ¿no? A los psicoanalistas que solamente atienden en la Roma, en Condesa, en estos lugares así como de estándar alto en Ciudad de México. Pero la pregunta era, ¿existe un psicoanálisis en la periferia de Ciudad de México? Aquí mismo, en Monterrey, ¿no? O sea, bueno, mi consultorio está aquí a 2 cuadras de FAPSI, pero aún así, claro, en el sentido de la teoría no te priva de eso, no te dice, no atiendas no sé, en la carretera Yapa Escobedo 10 kilómetros Sí, para o allá. sea, no atiendas en Solidaridad, no atiendas en Exactamente. Escobedo, no atiendas en la Niño Artillero, o sea, toda la zona norte que aprecio mucho siempre. Y justamente, y creo que ahí está el tema, no solamente el contexto de que es un trabajo y obviamente tratamos de que sea nuestra vida, ¿sí? Entonces viene el contexto estructural en donde vivimos, las necesidades materiales tanto del terapeuta como del padeciente. Y también viene un tema de práctica, de no hacer no hacer algo elitista la práctica, ¿sí? Y hay como que ahí tenemos que empezar como a pensar cuáles son las vías en primer lugar, nuestra carrera es muy desvalorada en Latinoamérica, ¿no? O sea, Sí, digo, tampoco es como que los profesionales le demos tanto mérito, porque hasta el tema de que no se valore en Latinoamérica, es un hecho así también, porque totalmente. un profesional está totalmente desconectado, porque tú publicas, oye, 5 tips para el estrés, y ve a una cafetería, y ve a no sé qué, pues tú lo ves a tu alrededor y Sí, dices, pues con madre, pues sí, ¿verdad? claro, Voy a una cafetería. claro, voy, ya está. Pero, ¿qué tal alguien que viene de Ternium, de Prolamsa, Ya viste el un tema. turno de 10 horas, sales a las 6 de la mañana Y y... va al cine. ¿Cómo va al cine? ¿Cómo voy a ir? Sí, No sí, está sí. abierto, ahorita no está ni abierto el cine. Entonces también yo creo que como nuestra práctica en el contexto mexicano, ¿no? Si bien yo soy chileno, pero bueno, pues ya soy más regio. De hecho, ayer estaba hablando con un amigo y le decía, loco, he vivido 8 años en Monterrey. Es la ciudad donde más he vivido en mi vida. O sea, soy más Sí, bueno, pues ya casi... regio que... El otro día le decía a Irlanda que ya hasta has perdido... Bueno, no perdido, porque nunca los pierdes, es tu cultura al final de cuentas, pero el hablar es muy diferente. Sí, estoy ¿No? más estandarizado, Sí, siento yo. Sí, llegaste a un punto más neutro, por más así neutro. decirlo. Sí, Pero, pues es eso. O sea, yo creo que inclusive en tu misma historia te has dado cuenta que el hecho de acercarte a quienes te rodean te enriquece más. sí. Porque tú pudiste haberte quedado con el punto de que también es muy válido, esta es mi cultura y no voy a compartir y encerrarte, que también es válido porque buscamos lo que conocemos. Pero en este proceso de haber empezado a adoptar
regionalismos, Sí. palabras que ahorita mismo estás diciendo constantemente, te ayuda a enriquecerte. Y eso es lo que también, digo, hago como una metáfora entre tu vida y este tema de la profesión. Eso también lo tenemos que hacer los profesionales. O sea, con madre que sepas explicar difusión cognitiva, reestructuración cognitiva y tantas técnicas que se escuchan muy, muy tecnicistas y todo, pero ¿cómo eso le va a llegar a una persona de Solidaridad, de Escobedo, de tal que tú no puedes decir, no, pues es que tienen que estudiar más para entender? ¿Cómo van a estudiar más si ni siquiera hay instituciones para estudiar? No tienen las oportunidades para estudiar. Si tú ya adquiriste ese conocimiento, hácelo llegar a los demás. Sí. Fuimos a una conferencia acá en por Aztlán, de hecho, a un grupo de señoras que tenían como entrenaban ejercicios de piso. Nos comentaban por ahí que es una técnica. No sé muy bien a qué se refieran, pero es, pues sí, ejercicio en conjunto, básicamente. Pero me llama mucho la atención porque, pues ya sabes que ahora traemos este proyecto de Horas Luna, que es terapia a 100 pesos. Sí. Y yo, como que pues había este cuestionamiento de por qué a 100 pesos, porque pues es Mm. muy válido, o sea, Ujú. ¿cómo llegas a poder cobrar 100 pesos? Obviamente es un esfuerzo enorme, pero el principal punto que yo les comentaba, o la desconfianza que puede generar, es qué calidad tiene. Me estás diciendo que los profesionales en Doctoralia, por ejemplo, están en 1,200, 1,000 pesos, 800 pesos. Inclusive nosotros, pues nuestra terapia cuesta 500 pesos aproximadamente. ¿Cómo? O sea, esto de 100 pesos, ¿qué es? O sea, a lo mejor no llega a esa calidad. Pero yo les decía, los casos los tomo yo, los toma Javi, los toma Irlanda, o sea, los toman los mismos profesionales que están en los rangos altos de 500 pesos y todo, hacen los casos de los de 100. Sí. Porque mi idea es que la terapia que nosotros estamos trabajando es de alta calidad. O sea, te he platicado que no hay muchos centros en Monterrey y no hay muchos centros en el país que trabajen con la terapia que nosotros Sí. trabajamos. Es de primera generación y también es con mucha conciencia de clase. O sea, es como una forma de trabajar muy única que yo digo, no por echarme flores, pero considero de mucha calidad. Sí, sí. Y yo quiero que esa calidad nunca se vaya a privatizar en el sentido de que no sea, que se vuelva inalcanzable para la gente con la que yo crecí. O si sí lo hacen, no en su totalidad también. O Exactamente, sea, que todos tengan la que sea oportunidad de accesible. acceder a ella. Exactamente. Porque el tema de vivir, de sobrevivir, pues sí se puede. O sea, hemos encontrado maneras también en este camino. Y al mismo tiempo es no desconectar la práctica profesional de aquellos que realmente tienen el derecho a acceder a estos beneficios de esta práctica. Claro. O sea, descontextualizarlo para mí es una de las cosas más difíciles y creo que empieza desde el cómo comunicas la profesión. Sí. Por eso creo que de ahí viene esto que platicamos, que en Latinoamérica está totalmente pues, desprestigiada o no valorizada nuestra profesión. Hay un sesgo, sí, hay un gran sesgo respecto a eso. Pero bueno, creo que la invitación es la de siempre, o sea, nosotros a cuestionar nuestro campo. Sí, sí, porque pues de ahí parten los avances, o sea, si nos quedamos con lo mismo, si nos estandarizamos, pues está difícil Que crecer también, como profesión. que también qué difícil a veces como, de nuevo, volvemos al mismo tema del contexto y el contexto socioeconómico de nuestro país, que es, bueno, sí, ¿cuándo vamos a tener espacios como estos? O sea, ahora nos damos un espacio nosotros, ¿no? Aparte de, o sea, nos mueve, nos gusta, hay amistad, qué sé yo. Sí, sí, sí. Pero allá afuera, no sé, conectar con otros analistas de la conducta que a lo mejor no están formados acá o que... ¿Cuándo te haces esos tiempos? ¿Sí? O Sí, con otros psicoanalistas o con grupos de estudio, o sea... Digo, yo a veces también siendo crítico conmigo, también me he encontrado en ese lugar de que es que no tengo tiempo a veces, o no me hago, más bien, no me hago el tiempo, ¿sí? Y bueno, también, pues, de nuevo, volvemos al tema del contexto, ¿no? O sea, cosas que hay que hacer y demás. sí, porque pues, o sea, siempre es bien complicado, es bien incómodo cuestionar. Es bien incómodo cuestionar, es bien difícil cuestionar y más porque entramos en este punto de, bueno, ¿y por qué cuestionan? ¿Se creen superiores? ¿Quién les da el derecho a opinar? ¿Quién? Pero es que no lo hacemos nunca con el afán de De... dañar. No, no, no. Al contrario, o sea, creo que lo hacemos en pro del avance de la profesión. Sí. Y porque justamente porque hay una pasión por esto. Exactamente, o sea,
que la pasión no nos ciega, como dirían en el deporte, Bueno, a mí sí a en el veces me ciega la balompié. pasión, pero ese no Y lo no, a lo tanto. mejor en el balompié sí nos ciega la pasión, sinceramente. Aquí Javi comparte un poco esa idea tal vez, pero en la profesión. En la profesión ahí sí, no, ahí sí, Hay que ser más profesionales, ¿no? En sí. ese sentido. Sí, justamente. Que al final lo otro es un tema de disfrute. O sea, ¿cómo no me voy a cegar por la pasión de algo que disfruto? Sí. Esto también lo disfruto, pero tengo un compromiso muy fuerte con la sociedad. Aquí no me puedo... Sí, es una posición diferente. Es una posición Exactamente, no me totalmente puedo distinta. cegar. Pero el tema es que necesitamos cuestionar y dialogar. Este espacio es la idea. O sea, presentamos este espacio como un punto para reflexionar, cuestionar temas difíciles que pues ya afortunadamente a través del tiempo hemos estado, pues, no sé si desensibilizándonos, pero al menos ya podemos responder más temas que para otros a lo mejor serían complicados. Claro. Abrir ese diálogo. Simplemente el hecho de que hoy estemos frente a frente, vuelvo al mismo punto, desde el psicoanálisis y el análisis de la conducta, este video va a incomodar a mucha gente. Vanguardia, loco. Va a incomodar a mucha gente el simple hecho que estemos dialogando y que estemos Sí, platicando sí, aquí. sí. Pero Y creo que en todo este episodio, en el primer capítulo que hemos hablado, van a salir muchas cosas más. O sea, hablamos de un montón de cosas que van a dar para capítulos muy específicos de estas dos posturas. Así que con eso ya van a tener que hablar. O también les va a gustar mucho, ¿no? o Creo nos que odian va a haber, o nos odian va a haber menos. polarización. Sí, pero es válido. O sea, al final de cuentas, pues es parte de... ¿Cuánto tiempo va? Porque no... 41. Ah, bueno, no, todavía tenemos tiempo. No estoy en los 20 minutos. Justamente también quería como... Hablando del tema del diagnóstico, Sí. también quería como hablar y platicar del tema del... Bueno, ahorita lo tocamos un punto, pero es el tema del entretenimiento. Me preocupa mucho que el diagnóstico se esté convirtiendo en un tema de entretenimiento. Eso me da más miedo. Ah, el post que me mandaste. Sí, Algo así. sí, sí, sí. O sea, me da mucho miedo que... A ver, pero pausa. Yo creo que todos hemos caído en ver qué personaje de qué de decían. Winnie Pooh. De Winnie Pooh Ahorita decían somos. de Winnie Pooh Está, somos. está entretenido. Claro, el tema es que, bueno, nosotros lo vemos desde una formación, ¿no? De que nada, no voy a hacer. O sea, está entretenido y ya está. Hay personas que tal vez. O un niño, un adolescente que no sabe. Bueno, Sí, sí, sí. Te digo que me preocupa porque lo veo desde el aspecto profesional en el sentido que yo me doy cuenta que los profesionales saben que genera morbo, genera tal cosa, el estar buscando etiquetas y pues sí, señalando a personajes ficticios en ocasiones, porque a veces no son ficticios y se pone peor, pero pero es lo que vende. O sea, volvemos al mismo tema, la necesidad y todo esto que se junta un poco. Es lo que vende también. sí, y por eso te digo que me asusta mucho, porque cuando es un tema de buscar identidad por parte de la población, Sí. pues responde a una necesidad que entiendo perfectamente. Pero ya cuando responde un tema económico, cuando responde un tema de producción, ahí es donde me asusta, porque cada vez que la producción se mete en algo o el tema de productividad se mete en algún tema, me asusta, Te roba el alma. porque empieza a generar muchos conflictos. O Sí. sea, por ejemplo, el tema del estoicismo. El estoicismo Ah, es un bueno. ejemplo, Qué manoseado está eso. sí, es un ejemplo muy interesante del cómo una postura, una academia filosófica tan importante como lo es el estoicismo, Sí. hoy se empezó a transformar y modificar y moldear al punto de te vendo este curso para que seas... Gilles Deleuze, filósofo francés, decía que el capitalismo en algún punto son ruinas, ¿sí? O sea, él tiene un concepto que se llama desterritorialización, ¿no? Incluso difícil de pronunciar, pero es todo lo que agarra, es como, no sé si, bueno, en Matrix está, no sé si han visto Matrix, ¿sí? Que está el agente este que de repente da cuenta que está Neo o cualquiera que está fuera de la Matrix y agarra a cualquier persona y se transforma en el agente Smith, ¿no? Sí, sí, Bueno, sí. el capitalismo es lo mismo, agarra cualquier cosita y lo jala, decía Deleuze, y lo moldea a su uso o le termina sacando su fruto, ¿sí? Entonces el estoicismo, lamentablemente en un sentido de que la filosofía, hay que preguntarnos por qué el estoicismo ahora empezó a ser estar tan presente. Sí, ¿En qué punto de nuestra era en Occidente? Una filosofía milenaria, o sea, un tema de Roma, ¿sí? sí. 2000 años después surge
Y surge en qué tipo de personas hace mella el estoicismo, ¿no? Pues vemos que en varones principalmente, en la Sí, población masculina, ¿no? es el grueso de los usuarios. O los, Exactamente. es que no, ya no sé ni cómo decirlo, seguidores, Sí, usuarios. sí, no, Ya hasta bueno. es difícil, clientes, ya no Sí. sé ni cómo decirlo, pero sí, los seguidores de este neoestoicismo Le quitan el alma a lo mejor a la filosofía y que a lo mejor aquí tampoco no nos vamos a poner conservadores de, no, es que las cosas tienen que ser como son, puristas. ajá, puristas, ¿sí? No, simplemente como yo creo que como rol de psicólogo hay que entender qué está pasando. Sí, o sea, bueno, se le quitó la esencia a lo mejor del estoicismo y todo lo que involucraba en su tiempo cuando fue pensado y el capitalismo de alguna forma rescata ciertos puntos que le hacen sentido a algunas personas. ¿Sí? Sí, y no es a la primera disciplina que, bueno, es que no quiero decir disciplina porque inclusive siento que insulto a ciertas áreas, pero no es la primera filosofía que le pasa el budismo, Bueno, el New Age. también Incluso está muy psicología y New presente. Age, ¿no? Sí, sí, Es parte sí. de la psicología, la meditación y todo esto. Exactamente, el pop, todo el tema de mindfulness malentendido, porque quiero tomar este punto para aclarar esa parte. El mindfulness no tiene nada que ver con temas de meditación per se. O sea, mindfulness como tal es conciencia plena. Sí, Es el tema de entrenar la atención sí. para que la atención no se vaya a lugares que generan malestar. Y ese es un principio esencialmente de un tema religioso que es el budismo. O Sí, el sí, sí. hinduismo también. Sí, Agarramos pero eso para acá, sí. exactamente, pero el punto aquí es donde de repente, pues suena como muy entendible. Sí, Las técnicas de relajación puras tienen su origen en este tipo de prácticas, pero es como pues yo no sé ni de dónde vienen, pero si hago un curso me compran 50 personas y doy en exactamente. 1500 la entrada, Y ya entonces con eso ahí estoy. ya con eso estoy, ya con eso hice el mes. Sí, Pero pues es cuestionar, o sea, por eso te digo que me preocupa mucho. Esta es la explicación del por qué me preocupa cuando el tema de la productividad, o porque ahorita decía es que me da miedo que se esté volviendo entretenimiento, sí. porque se vuelve un tema de capitalismo y el capitalismo arrasa, Chupa todo. ¿sí? Sí, sí. Arrasa a más no poder Sí. con las cosas que toma y me preocupa que esté tomando, porque veía más el diagnóstico como un tema, como un instrumento, como una herramienta del capitalismo. Pero ahora esta herramienta como que ya generó una subdivisión de entretenimiento. O sea, ya es un tema de si lo tienes, No es hay... solamente un tema médico farmacológico, sino Exactamente, también es eso un es. tema de A entretenimiento. eso me refiero. No Sí. sabía cómo plantearlo, ahorita ya lo planteas mucho mejor, pero te digo, es esta parte que muta. Ya no solamente es un tema farmacológico, todo este tipo de cosas, sino que ya también se convierte en un tema de entretenimiento y es la parte que más me da miedo. Incluso una tercera vía también es el hecho de tal vez no responsabilizarnos, que de nuevo la palabra responsabilizar tiene varias Sí, vertientes, amplitud de respuestas, de exactamente, definición. del típico, bueno, es que yo tengo este tipo de apego, ¿no? Tengo este tipo de apego y por eso soy así, casi casi que es el nuevo... Podría incluso, casi casi que las etiquetas psiquiátricas son como los nuevos horóscopos, hasta Sí, cierto punto, ¿no? pues es Bueno, que yo soy de Virgo y soy así, ¿no? Bueno, pues es que el efecto, por ejemplo, ahí se ve mucho el tema del efecto Forer, el efecto Barnum, sí. que son fenómenos que se explican como sesgos en donde las personas, algo así como el sesgo de confirmación, Ujú. pero estos sesgos tienen que ver con una explicación tan general que cualquiera entra ahí y cualquiera se puede Es fácil identificar. identificarse Sí, entonces. pues es que están hechos para eso. Y de ahí viene el tema del efecto Forer y el efecto Barnum en temas de el horóscopo, en temas de apegos, en temas de pues es que muchas cosas tienen que ver. O sea, por eso después se derivan en. No sé si has escuchado el concepto de apego mixto, No, eso no lo he escuchado, ese es nuevo. para que veas. O sea, Ese a está ese bueno. punto llegamos a campechano, el apego campechano. Justamente es ese tema, o sea, ya no entro ni en evitativo, ni en ansioso, ni no sé cuáles más existan, que ya digo, pues un mixto, o sea, Sí. ya si no te ni con este ni con este, pues el mixto, te hago uno para que tengas con qué. Pero ahí yo creo que están los dos polos entonces. Por una parte la identificación masiva, donde yo me pierdo en la masa, yo me pierdo en la etiqueta. Sí, me estandarizo. Y por otra parte está la identificación más individualista, que yo soy único y repetible, pero creer porque es mérito propio, porque yo soy así y obviando toda la parte del contexto, historia y demás. Que es Sí. un tema, fíjate que yo lo veo como una
como un tema de una individualidad muy diluida, porque desde mi lectura, el tema de la individualidad, del qué soy yo, tiene que ver más con qué me apasiona. ¿Sí me explico? O sea, con un tema más de Lo que te mueve mi historia de en vida. potencia. Ajá, por qué bailar? ¿Por qué esta música me gusta? No me gusta porque me la pusieron, no me gusta porque... O sea, me gusta porque tiene que ver con mis... ¿Qué historias trae esta música para mí? Sí, ¿Qué historia trae este tipo de películas? ¿Por qué no me gusta esto? ¿Por qué sí me gusta esto? Eso tiene que ver con individualidad. Y eso te digo que esa individualidad se está perdiendo totalmente. sí. Por eso te digo que es una... Cree, es que no sé si cree, percepción de individualidad que ya está muy diluido. Pareciera que es una individualidad, pero es una individualidad generalizada de alguna manera. Con una amiga también, shout out a Alba, una amiga de la maestría, teníamos un artículo sobre cómo las redes sociales, específicamente en redes sociales, se busca un ideal. Pareciera algo bastante obvio, pero también la pregunta era qué efecto está trayendo esto. O sea, en el fondo la interacción en redes sociales, las redes sociales que usamos, las que son gratis, nosotros somos el producto, Son gratis entre comillas. porque hay un millón de anuncios y tal. No dudo que el día de mañana los tipos empiecen a privatizar eso y ver el perfil de alguien te va a costar. O sea, meterte ya o la versión pro de Instagram, ponle. No, la versión pro de Facebook. Digo, a lo mejor estoy dando ideas, No, no estás pero tan ya alejado. puede empezar a pasar, En ¿no? realidad, la manera en que se monetiza en las redes sociales es por un tema de los datos. Ujú. Es la ¿Cuánto información. tiempo, cuánto tiempo pasas scrolleando y luego donde te detienes, ahí hay lectura? Sí, Esta persona se tomó más tiempo en esta área. ¿Qué había en esta área que estamos viendo? No, pues había esto. Clasifícalo como, ¿qué información tenemos? Es un joven de 25 años, de Monterrey, Nuevo León, le gusta tal cosa. Bueno, todas esas clasificaciones empatan con lo que estaba viendo. sí, Y esa información se la venden a las marcas. exactamente. Por ejemplo, nosotros que pagamos publicidad, cuando segmentamos el público, lo puedes segmentar a niveles absurdos, Felipe. Absurdos a los niveles en No, que se yo puede no tengo idea segmentar. de eso. ¿Cómo es? Se puede segmentar con temas de si tiene hijos, de cuántos años son sus hijos, que estuvo buscando recientemente, si se conecta en celular, se conecta en computadora o en tablet, si se conecta en celular, de qué años es o sea, si es más nuevo o más viejo, si es gama baja, gama alta, Sí. gama... Todo eso, o sea, por eso te digo, llega a niveles ridículos donde se puede estandarizar. Estás eligiendo un paciente así, bueno, en nuestro rubro al Sí, menos, para otro no, 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 trabajo. sí, y o sea, es para todo tipo Sí, sí, de un cliente, negocios, sí. pero me resulta, ese es el modelo, o sea, lo que tú planteabas no está tan Sí, alejado. Precisamente como se gana dinero de redes sociales es obteniendo información. sí, Por eso dicen que el capital real electrónico son los correos electrónicos, los números de celular, todo eso son tan preciados porque de ahí es donde surge toda la información de la persona. sí. Entonces, La era del tecnofeudalismo. exactamente. Y Sí, ese es otro peligro que podremos platicar. Porque sí, fíjate, ahorita utilizamos muchos conceptos muy técnicos. Es una realidad, sí. usamos muchos conceptos muy técnicos. Me gustaría que pudiéramos explicarle a la gente Aterrizarlo más. qué son esos conceptos. Sí. Ahorita soltamos muchos, totalmente válido, venimos empezando este No, y van proyecto. a dar para más, claro. Exactamente, pero tecnofeudalismo, el tema de las redes sociales, conceptos que a lo mejor ustedes escuchan. No queremos que esto se convierta en se escucha muy chido lo que están hablando, Ujú. sino que pues, no nada más es porque se escuche chido, o sea, no es un tema estético, es un tema de que quiero que quien me escuche Que los entienda. implique en algún punto. Exactamente, que me, Sí. oye, ¿sabes qué? Este tecnofeudalismo no nada más se da allá en Inglaterra o en Estados Unidos con Zuckerberg, o sea, Acá también. yo viendo a X tema de la sociedad, Soy parte doy de... información Sí, y mi información se ve en tal lugar y, o sea, que sepan a qué nos referimos con tecnofeudalismo, qué es el feudalismo, por qué ahora sí, tecnofeudalismo, o sea, por qué siempre estamos insultando al capitalismo, sí. todo No, ese tipo de claro, cosas. exactamente, también. Justamente, no es un tema aquí tampoco de promoción Política. estúpida o totalmente sosa. Tiene una raíz principalmente en nuestra profesión, en nuestra práctica diaria. Y bueno, y de nuevo, en lo que somos, en nuestra formación también, en nuestra experiencia de vida. Sí, porque a veces, o sea, digo,
a mí me pasa muy seguido que me preguntan opiniones sobre temas en la profesión. Sé que a ti también te preguntan mucho sobre las opiniones. Y digo, Javi es una de las personas que siempre me está preguntando cómo funciona esto, cómo funciona lo otro, Shout out etcétera, para etcétera. Javi, que está en Y su aquí casa. está aquí está en la producción, básicamente. Pero la realidad es que cuando nos preguntan todo este tipo de cosas, yo creo que para mí lo más valioso es explicarle a la gente cómo podemos dar ese tipo de opiniones. Sí. Esas lecturas que tenemos sobre temas políticos, sociales, que no nada más se queden nosotros. Porque mi idea no es de que, nada más tú y yo y que ellos nos escuchen, sino es, Hacerlos vamos a parte. dialogar todos, Hacerlos porque parte. entre más, mejor. Porque Exactamente. brotan más ideas, más perspectivas, más todo. Entonces, ojalá más adelante podamos traer hasta invitados Que la aquí. gente se anime. Está muy Exactamente. bueno, ¿eh? Que la gente se anime a Que venir sean acá. invitados de la vida cotidiana. Sí. A mí me encantaría que hubiera invitados de la vida cotidiana. O sea, que Sí, no sí. venga el doctor en no sé dónde, con Sí, de sí. tal universidad y grado de no sé qué. No, o No, que sea, sea un común y silvestre que ande por ahí, que le interese el tema. quiero que la gente se dé cuenta que la filosofía no está privatizada. Es Que de el análisis todos. político no está privatizado, La es de política todos. es cosa de todos y el pensamiento también. Exactamente, como siempre, bueno, siempre digo esa frase de que el lenguaje es de quien lo habla. El lenguaje de quien lo habla, facts. Entonces, básicamente es eso, o sea, que podamos conectar con la comunidad, que podamos platicar con ellos y que aquí tengamos historias reales en donde lo que se ve en toda esta bola de libros y lo que hemos venido platicando y leyendo se refleje en tu día a día. Incluso estaría bueno, yo creo que después en nuestras redes sociales poder poner, o sea, de todos los temas que tocamos, ¿cuál sería el que más le gustaría también? O sea, Exactamente. el que le Que nos gustaría dejen aquí escuchar. en los comentarios como Sí, nos hicieron ese gran favor y privilegio también. Muchas gracias por comentar en ese video de contextualizando. Pero que nos dejen también aquí qué quieren que expliquemos, cómo lo aterrizamos, qué ejemplo damos, todo. O sea, oye, que sí. tengo tal problema por tal cosa. ¿Cómo lo Tratar abordamos? Sí, de no dar a lo mejor dar una respuesta y volvemos al mismo punto. No diagnosticar, exactamente. sino más bien un análisis. Oye, pues Como las posibles lecturas de acá y de allá. exactamente. Sí, ¿Qué factores pueden estar influyendo? ¿Qué pudo haber estado pasando? ¿En qué punto histórico estamos? O sea, sí, una lectura completa. O sí, sea, sí, sí. un tema de materialismo histórico, básicamente. Y sí. Entonces, pues bueno, no sé Están cuánto invitados tiempo nos también. quede, mi estimado. Van 57 y quedan 18. ¿Cómo ves nuestro? ¿Dejamos 18 o...? No, o quedan más? 18 de Quedan grabación, 18. más o menos. Por acá está bien, ¿no? Estuvo bueno. Muy cargado el Estuvo, primer. es que fueron muchas cosas, bueno. ¿Qué le pareció acá al público? Que ¿Qué no dicen? sé, ¿qué dice el ¿Todo público? bien? Contenido. Se agüitó la raza. Ah, pero Uno ya se fueron. Acabo de cerrar mi Facebook. La Espero, gente nos está denunciando ahorita sí. de que no quiero volver a ver esto nunca. Espero también no haberlo tenseado mucho, Sí, weón. es que Caemos en eso a veces, weón. no me frené. No nos Nah, pero frenamos, la está neta, bien. pero... Los que se quedan van a hacer lo real. No, sí, y aparte pues también entiendo. Ahorita si no entendieron algo, se los juro, no lo quiten. O sea, no lo quiten, lo vamos a explicar. Nada más pregúntenos, díganos. Y sean parte también, o sea, weón, comenten. Sí, Comenten y implíquense en esto también. sí, o sea, se los decimos así de primera instancia. No les decimos que comenten para que... Para Por un tema de monetizar. Sí, exactamente. exactamente. O sea, y sí, pero no. No, justamente lo decimos porque queremos escucharlos, o sea, Sí. queremos dar una perspectiva, queremos aterrizar inclusive este tema de las redes sociales, o sea, que no sea, me van a invitar a un podcast hasta que yo sea no sé quién. No, tu historia nos interesa. Estamos siendo, yo creo que el espacio, el podcast que que nos gustaría haber hecho siempre también. O sea, es simplemente compartir algo que ya se da naturalmente, Sí, que ya está y de nuevo no estamos forzando nada acá. O sea, es sí, es esto una plática. Cualquiera que haya estado con nosotros pisteando o exactamente, algo. es eso. Involucrarnos a ustedes yo creo que es la mejor forma de cerrar esto. O sea. Exactamente. Sí. Pero bueno, no, pues muchas gracias por estar aquí, Felipe. Gracias, amigo. Nos vamos Muchas a ver gracias. pues cada semana. Ya a lo Sí, mejor grabamos en grupito varios o ahí cómo nos movemos. Ahorita va a andamos haber bien una de tiempo. dinámica. Ahorita podemos estar como semanalmente, Sí, sí, creo yo. Entonces aquí nos vemos la próxima semana. ya Es la está. invitación. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. ¿Algún mensaje, una última reflexión antes de irnos? Bueno, pues nada, la verdad que me gustó mucho. Siempre es un placer, o sea, un agrado. Y si consejo, no, me pillaste, amigo.
No, No, no sé. igual consejo, no, pues que quién somos nosotros. ¿Quién para somos consejo? nosotros para dar consejos? No No, sé no, ni la qué verdad hacer que con mi vida como para andar. espero que les haya gustado mucho. Y aquí vamos a andar haciendo el aguante. Sí, no, muchas gracias. Disfrutan de sus vidas. Acuérdense que todos los modos de entretenimiento son válidos y que no les digan lo contrario. Sí. Cuídense mucho y pues nada, hagan su vida. Sobres. Chao. Bye. Gracias.